Ante estas barbaridades y estas herejías, que la mayor parte de las personas están ciegas, solamente cuando se nos caen las vendas y leemos la Biblia, nos damos cuenta que tenemos que escoger a quién le hacemos caso, a la Biblia o a los hombres. A los que nos enseñaron estas barbaridades sin tener apoyo en la Biblia, o le hacemos caso a la palabra de Dios. En Gálatas 1, del 6 al 8, dice la Biblia que si alguien anuncia otro evangelio, o si alguien predica otra verdad, que la que no está en la Biblia, queda bajo maldición. En 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se resume solamente y conforma a las palabras sanas de Jesucristo, nada sabe, está envanecido, delira acerca de cuestiones, contiendas donde nacen envidias, pleitos, disputas de hombres necios, pervertidos, que han desechado la verdad de Jesucristo. La Biblia es la única guía, la única lámpara, la única luz que nosotros podemos tener. Sea la Biblia veraz, sean los hombres mentirosos. Después de esto vino la famosa Inquisición, que fue el colmo de Roma. Las matanzas y masacres contra todos los que se decían cristianos, los que no se sujetaban a Roma y al Vaticano, los que leían sin permiso la Biblia, como a miles de judíos y enemigos en 1198 después de Cristo. En el año 1198 después de Cristo, el Papa Inocencio III, apúntalo, Inocencio III ordena asesinar y exterminar a todos los que no le obedecían a él y no a la Biblia. Se confiscaban los bienes de las personas, los bienes materiales de las víctimas, los cuales pasaron a ser propiedad del Vaticano. Francia, España, Italia y Alemania y los Países Bajos sufrieron los errores en el nombre de Dios. Se comenzó a matar a la gente en el nombre de Dios. La religión, no el cristianismo. Por eso comenzamos poniendo las bases. El hecho que lo hayan hecho en el nombre de Dios no era el Dios de la Biblia, era el Dios que ellos han inventado. Solo en los años 1540 a 1570, el Vaticano asesinó a más de 1 millón de personas, más de 1 millón de personas en el nombre de Cristo. El Vaticano usó la Inquisición para mantener su poder. Y en el siglo XVIII, el Vaticano era el estado más millonario y rico de toda Europa. Ningún rey en Europa podía hacer nada, ni casarse con ninguna persona sin permiso de Roma. Se convirtieron en dictadores totales de Roma. En este tiempo se levantaron 4 hombres de Dios. Petrarca, en el siglo XII y en el siglo III, caudillo del Renacimiento italiano. Petrarca se paró enfrente del Vaticano y les gritó: cueva de ladrones, cueva del infierno. Lo crucificaron. Juan Wycliffe, profesor de la Universidad de Oxford, Inglaterra, predicó contra la tiranía espiritual del clero, se opuso a los papas, a los cardenales, a los monjes y defendió el derecho de que el pueblo podía leer la Biblia. Lo asesinaron. Juan Hus, rector de la Universidad de Praga, discípulo de Wycliffe, predicador intrépido, ataca los vicios del clero y el estado corrompido del Vaticano, condenó la venta de la salvación, de las indulgencias, rechazó la enseñanza del purgatorio que no está en la Biblia, fue quemado vivo, y los que seguían a Hus los condenaron a muerte en la hoguera por órdenes del Vaticano. Giacomo Savonarola, originario de Florencia, Italia, denunciaba como un profeta hebreo el sensualismo, los vicios y los pecados del Vaticano, porque a los 12 años de edad comenzaron a nombrar papas. Había papas que tenían 12 años de edad, eran niños y los hicieron papas y nombraron a más del 45% homosexuales. Jefes de la iglesia y representantes de Dios en el mundo. Giacomo Savonarola quiso acercarse al Papa Alejandro VI, apúntalo, el Papa Alejandro VI le dice a Giacomo Savonarola: te ofrezco hacerte cardenal si te callas la boca.
Él dijo, no me callo. Lo ahorcaron y lo quemaron en la Plaza Mayor de Florencia, 19 años antes que Martín Lutero publicara sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania. Y así llegamos al año 1550, 1546-50, cuando un monje llamado Martín Lutero vivía en Alemania y quería ser monje, un hombre sincero. Y pasó por Alemania un hombre llamado Juan Tetzel. Y Lutero oyó desde el convento donde él estaba recluido, que este hombre que envió el Vaticano traía una caja y pasó por todas las calles de Berlín y por todas las calles de Alemania anunciando, en el momento que ustedes pongan un chelín en la bolsa que traigo aquí en esta cajita, el Vaticano les va a quitar 5,000 años de purgatorio. Cuando Lutero oyó que el Vaticano estaba vendiendo la salvación, se horrorizó. Y entonces, de alguna manera, una Biblia llegó a sus manos y leyó en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. No por las obras ni por lo que demos a la iglesia, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, él se levantó totalmente del monasterio, se salió y fue a la catedral de Wittenberg y escribió Lutero las 95 tesis que decían, esto dice la Biblia, esto dice el Vaticano, lo clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, pues se armó la revolución. Agarraron las tesis, se las mandaron al Papa, y pues ya saben ustedes, ¿verdad?, que lo mandan llamar a Martín Lutero, y el Papa Sixto IV, en el año 1476, había iniciado la doctrina de que se podía comprar la salvación con dinero. ¿Se parece a la iglesia del siglo XXI? Al ratito llegamos para allá. La venta de estas indulgencias era un permiso para pecar. O sea, tú puedes ser adúltero, tú puedes fornicar antes de casarte, pero si das dinero, se te perdonan los pecados. En 1517, Juan Tetzel comenzó a perdonar a todo mundo, y en el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis en Alemania. El Papa León X excomulga a Lutero porque Roma podía mandar al infierno a los que ellos querían. Se llama la excomunión. Y le dijo a Lutero, te damos un mes, Lutero, para que te retractes de lo que acabas de decir. Lutero quemó públicamente la bula papal del Papa, y entonces Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, Alemania, Austria, España y Países Bajos, invitaron a Lutero para que se presentara y se negara de lo que él había dicho. Lutero llegó y estaban como 100 cardenales del lado derecho, como 100 cardenales del lado izquierdo, y el Papa sentado en su trono. Y le dijo el Papa enfrente de todos el juicio que le hicieron, Martín Lutero, niegas lo que tú escribiste, y Lutero llegó con la Biblia. Y Lutero dijo, aquí están las Sagradas Escrituras. Si cualquiera de ustedes que están aquí me demuestran con la Biblia que yo estoy equivocado, me arrepiento y niego lo que yo escribí. Nadie se pudo levantar para debatir a Lutero, porque nadie había leído la Biblia en 500 años. Todo era lo que los hombres habían inventado. Lo declararon muerto a Lutero, lo sentenciaron a muerte el Vaticano, y entonces los amigos o los príncipes alemanes le escondieron y le protegieron. En 1529 el Vaticano prohíbe las enseñanzas luteranas y les llama a los que seguían a Lutero protestantes. Por primera vez, por protestar contra lo que el Vaticano enseñaba. En el año 1559 había más de 400,000 protestantes y les cambiaron el nombre a hugonotes. El Papa Paulo III ordena el exterminio y funda un grupo llamado los jesuitas. Los jesuitas, dirigidos por un hombre soldado llamado capitán del ejército Ignacio de Loyola, para que él tuviera la autoridad del Vaticano con el ejército de los jesuitas de matar a todos
los que leyeran la Biblia. Ir de casa en casa, y el que tuviera una Biblia, los jesuitas lo asesinaban y le quitaban la vida. Catalina de Médicis, madre del rey, ordenó matar el 24 de agosto de 1572 a más de 700,000 cristianos en un solo día. En memoria de la matanza, mandó el Vaticano acuñar una moneda que se llamó la moneda de Médicis, para celebrar que habían matado a 700,000 cristianos. Bueno, en 1607 viene toda la persecución en Europa. ¿Y qué hacen los cristianos en Europa? Se van a Inglaterra, huyendo del Vaticano, y agarran barcos, y entonces los cristianos comienzan a navegar y llegan a Estados Unidos. En el año 1607 llegaron los puritanos al estado de Virginia. En 1639 llegaron los bautistas al estado de Virginia, en Rhode Island, bajo el liderazgo de Roger Williams. En 1681 llegaron los cuáqueros al estado de Pensilvania. Y todos estos grupos que llegaron a Estados Unidos llegaron a América con la Biblia. Todos venían con la Biblia. ¿Se acuerdan la televisión, la serie que había que se llamaba Los Pioneros? Estados Unidos es la primera nación en el mundo, en la historia, la primera nación fundada en este libro. La Constitución la hicieron basada en la Biblia, a las monedas les pusieron "In God We Trust", en Dios confiamos, y todo comenzó a crecer con la palabra de Dios. Después vinieron las misiones, y tenemos las vidas como David Livingstone, Hudson Taylor, que fueron a la China, evangelizaron a los chinos, a Guillermo Cary a la India, Morrison, Moffat, todos estos hombres que dejaron el confort de sus vidas y se fueron a predicar el evangelio al mundo entero.